Bueno, pues volvemos de nuevo en directo y como yo te decía, vamos a hablar de este nuevo libro de Juan Ángel Anta al frente del grupo Detecta, Entrevista Perceptiva, El arte de preguntar. Esta noche contamos con él. Muy buenas noches. Buenas noches. Como siempre es un gusto estar contigo. Es el tercer libro ya. Igualmente, sí. Y la verdad es que, bueno, ha nacido de una tesis doctoral, ¿no? Sí. 3 años en la UPV. Sí. Ese libro fue 4 años haciendo investigación en la UPV, estuvimos, y esta fue la tesis doctoral que hice en la única que tengo en el 2017. Oye, es curioso, la portada lo refleja muy bien, ¿no? Sí. En nuestra parte de arriba de la cabecita, como un auténtico puzzle. ¿Te gusta? Sí. Sí. Claro. ¿También las has diseñado tú? Esa con un amigo, eso es un amigo que le dije cómo me gustaba más o menos que lo hiciera y él la verdad que puso de su parte y lo hizo muy bonito. Un puzzle y luego está Eso es. desliz verbal, el gesto. Sí, es un poquito de lo que trata la entrevista perceptiva, al final, Ajá. de ir incardinando, ¿no? La comunicación verbal Sí. con la comunicación no verbal y todo ello a ver qué es lo que nos está diciendo de la otra persona. Esta noche vamos a hablar de todo ello, pero no vamos a olvidar algo importante como es para ti la detección del engaño. Ahí estamos viendo en pantalla el arte de preguntar. Y sobre todo el lenguaje que tantas veces hemos comentado, el lenguaje como tal verbal y el lenguaje no verbal. Es decir, cuando a veces contamos cosas sin muchas veces querer y sin hablar. Sí, eso es lo que nos ocurre. Por eso la gran importancia que tiene la comunicación no verbal. Pero no solo la comunicación no verbal, ¿no? Últimamente ya yo creo que las personas ya se están dando cuenta, algunos profesionales ya se están dando cuenta, y bueno, lo que nosotros llevamos haciendo pues ya más de 10 años, que le llamamos análisis verbocorporal, porque analizamos la comunicación verbal y la corporal, pues ya he visto últimamente en estos últimos 6 meses que hay un par, bueno, de profesionales que también le llaman ahora, que ahora ya no son expertos en comunicación no verbal, sino que son expertos en comunicación verbal y no verbal. Digo, bueno, vale, está bien, vamos yendo hacia eso, ¿no? La idea es que claro, la comunicación verbal es una parte de la comunicación y la comunicación no verbal, o nosotros llamamos corporal, es otra parte. Cuando tú las tratas o las trabajas por separado, te queda la otra mitad sin poder valorar. Claro. Si tienes la mitad sin poder valorar es como... Se queda cojo, ¿no? Es el 50%, es como tirar una moneda al aire. Ya llevamos mucho tiempo diciéndolo y cada vez, bueno, nos damos más cuenta. Entonces, en base a todo eso, y como tú ya nos conoces, llevamos mucho tiempo trabajando en este ámbito de la comunicación no verbal, pues decidí hacer un doctorado. Un doctorado que tenía que ver con qué indicios de la comunicación verbal y dentro de la verbal, pues qué dice una persona y cómo lo dice, que son 2 apartados, y qué hace su cara y qué hace su cuerpo, qué indicios de esos podrían tener relación en un discurso con si la persona nos estaba ocultando algo o no. Nos estaba contando lo mentiras refuerza o si resulta una contradicción. Eso es. Si hay, en algunos casos son contradicciones, son incongruencias emocionales, la emoción de la cara nos dice una cosa y la persona está diciendo otra, y en otros casos no son solo esas contradicciones, son disrupciones que hay en los diferentes aspectos de la comunicación. ¿Vale? Y entonces, con eso es con lo que hemos ido trabajando. Hicimos esta tesis, hay una serie de indicios que puntúan muy alto y que correlacionan muy bien con que estamos engañando o no, y entonces nosotros, eso sería lo máximo que podemos enseñar. ¿Qué es el engaño? Realmente se engaña mucho, se engaña poco, existe ese engaño cotidiano, ¿es lo mismo la mentira que el engaño? Nosotros lo llamamos engaño porque la mentira tiene un componente como más negativo. Cuando alguien miente a alguien es con intención de obtener un beneficio, hacerle daño a otra persona. Nosotros lo llamamos engaño porque englobamos algo mucho más. Es decir, el engaño para nosotros sería una mentira piadosa y una mentira que es para hacer daño. O incluso la exageración de una emoción. El engaño sería todo. Más amplio. El engaño es más amplio, incluso una exageración de una emoción. Yo puedo decir, hombre, cómo me sorprende haberte visto, ¿vale? Y me puedo haber sorprendido por haberte visto, pero esto que acabo de hacer es una sobrerepresentación. Sí, una sobreactuación. Una sobreactuación. Y una sobreactuación también es un engaño, porque yo quiero que tú sepas que me he sorprendido, con lo cual tiene un poco más. Sí, que te ha gustado verle, pero no tanto. Y esos pequeños indicios, esos pequeños detalles son la diferencia cuando uno analiza muy bien una comunicación, es experto en analizar una comunicación de una persona cuando está haciendo entrevistas o simplemente cuando está hablando de otras personas que no. Y cuando tenemos que trabajar con peritajes de secuestradores o de pederastas o de personas que han cometido algún asesinato,
pues ellas son las que hacen una diferencia importante Claro, a la porque hora de ya no estamos analizar. hablando de un ámbito solo personal, sino que No. esto se aplica en ámbitos judiciales, policiales, psicológicos, educativos. Es decir, este libro, la entrevista perceptiva, es una herramienta Sí. para conseguir una serie de cosas en diferentes campos que acabo de citar. Así es, así es. Trabajamos en esos ámbitos que tú acabas de decir y además con muchas facetas diferentes. Por ejemplo, en el ámbito educativo trabajamos, damos formación y hemos trabajado con ello para la prevención del bullying. Se les enseña cómo identificar mejor las emociones a los niños, cómo a los padres y a los profesores tienen que estar más atentos, cómo se puede preguntar sin prejuzgar mucho. Que eso lo veo difícil, ¿eh? Eso es muy complicado, eso es lo más complicado. Hay que estar como en ese plano del... ¿no? Eso es lo más complicado, el tratar de ser lo más objetivo posible. Pero bueno, para eso lo trabajamos nosotros y esa es la idea, porque si nosotros obtenemos información de la otra persona sin prejuzgar mucho y sin volcar mucha parte de nosotros, la información que obtenemos es más pura. Claro. Con lo cual, más creíble en principio, ¿no? O más de lo que me está tratando de comunicar la otra persona sin que yo ponga parte de mí. Con lo cual, a la hora de analizar, es mucho más fiable que yo analice bien, porque si no estoy cargando parte de mí en esa persona y eso es lo que no quiero. Claro. Pero bueno, eso es educación. Trabajamos en centros de justicia juvenil, yo trabajo con el IRSE, el Instituto de Reintegración Social de Euskadi, ya llevo unos cuantos años y ahí hemos hecho una cosa muy bonita, hemos hecho un protocolo para tratar de ver cómo los chavales que entran allí identifican o no identifican las emociones en los demás. ¿Vale? Es decir, les hacemos unas pruebas y vemos pues cuántas emociones se identifican en las demás personas. Y luego se las hacemos al final, cuando han pasado la medida o han cumplido su medida judicial, para ver si identifican más o menos. ¿Qué estamos viendo? Que al principio no identifican muy bien las emociones, nosotros trabajamos luego con ellos para que lo hagan y al final tienen una mejor identificación de las emociones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si entra un chaval que confunde las emociones, que le ve a la otra persona que muestra, la otra persona está mostrando tristeza, pero este no lo identifica bien y lo que identifica es arrogancia, por ejemplo. Pues yo si identifico arrogancia en la otra persona me pongo a la defensiva y me puedo poner agresivo porque no quiero que la otra persona sea un chulo conmigo. El confundir una emoción lleva a una reacción a una reacción errónea, con cuál una relación errónea y normalmente conflictiva. Si nosotros les enseñamos a identificar mejor y que conseguimos identificar mejor, un 80% identifican mucho mejor, lo que conseguimos es que esta persona a la hora de relacionarse con los demás, con el entorno, se pueda relacionar de una forma más creíble, más fiable, con lo cual conseguimos que puedan ser más empáticos. Hemos hecho también un artículo que nos han publicado una revista en el Instituto de Criminología de Andalucía, eso el año anterior, con datos de 2017. Ahora tenemos datos del 2018 y haremos otro. Eso es otro. Y en ese trabajo se puede ver efectivamente que hay gente que comienza a conocer esa empatía. Porque tampoco te puede engañar al final. No sabemos si comienza a tener esa empatía. Lo que sabemos es que identifican mucho mejor. Y luego cómo lo pongan en práctica ya se nos escapa de nuestras manos porque ya han salido de nosotros. Lo que sí sabemos que pueden identificar mejor. Es decir, si ya le ven a una persona que está triste y la atacan, ya es aposta, ya no es sin querer. Nosotros eliminamos por lo menos el sin querer, el que sea por desconocimiento, que es importante porque muchas veces muchos problemas vienen por ahí, porque confundimos, malinterpretamos. Fíjate hoy en día los problemas que tenemos, por ejemplo, con el WhatsApp. Cuando alguien pone, es que eres tonto, y alguien lo pone de forma irónica, el otro lo interpreta que se lo está diciendo de verdad, falta un montón de cosas. Para mí es un contexto importantísimo, ¿no? Claro. Sí, porque se pueden malinterpretar. Y luego trabajamos, pues como bien has dicho, pues también con policías, damos formación a policías, a abogados hemos dado formación. El tema policial también es muy bonito porque lo que damos estamos dando diferentes tipos de formaciones, pero una de ellas es pues orientado a que tengan una mejor relación con el ciudadano. A que prejuzguen lo menos posible, tienen una información, a que presten más atención a la comunicación no corporal, que no se le presta tanta atención, con lo cual tenemos que son personas mucho más empáticas. ¿Y los interrogatorios puede servir? Para los interrogatorios claro que sirve y para tratar de detectar si alguien te está mintiendo, pero es mucho más elaborado, eso es lo que más me gusta a mí, es lo más complejo. Te he notado, ¿eh? Es lo que ya... Ahora soy se yo me sonríe eso, ¿no? Me sonríe. Porque a mí es lo que más me gusta, lo más difícil es lo que más me gusta, llevo muchos años trabajando con ello. Entonces, en los interrogatorios o a la hora de hacer peritajes, nosotros hacemos peritajes. Nos han pedido varios peritajes en los juzgados para tratar de discernir la credibilidad o no de ese discurso, ¿no? Y claro, entonces nosotros lo que utilizamos es esta herramienta, la herramienta que hemos creado ya, que la hemos denominado entrevista perceptiva. Que lo que hacemos es obtener información sin prejuzgar. ¿Eh? No. Porque parece que la percepción, en este caso, lleva todo un protocolo. Claro. Que no mucha gente puede percibir, intuir. No, para nada. No, porque ahí entraríamos en los mitos de la comunicación no verbal. En los mitos que se dicen que si te pones con los brazos cruzados estás a la defensiva.
y yo me pongo a mí no me gusta, me cabreo cuando digo ese tipo de cosas, porque cuando alguien se pone de brazos cruzados está defensiva o está cómodo, yo así estoy cómodo, o se pone de brazos Pero cruzados. igual no solamente son los brazos, sino es todo, ¿no? Efectivamente, eso es muy bien, María Jesús, veo que ya vamos, eso es, se trata de todo el complejo de la comunicación, no porque alguien se ponga de brazos cruzados, no porque alguien se rasque la nariz, está mintiendo, porque no tiene nada que ver, esos son mitos. Para que eso no ocurra, nosotros por eso llevamos trabajando unos cuantos años haciendo diferentes estudios, uno de ellos es el del doctorado, ahora estamos valorando otro, también con 200 o 300 discursos que estamos analizando. Ya hemos visto en audio y en vídeo qué es lo que han hecho y ahora los tenemos que analizar para ver qué resultados obtenemos y hacer otro artículo importante de comunicación no verbal. Entonces, lo basamos en ese tipo de investigaciones que hacemos nosotros, más las que ya se han hecho a lo largo de la historia. Y lo que hemos hecho ha sido incardinarlo con una forma de preguntar, de indagar en la persona, en lo que nos está diciendo, en los hechos que tenemos, para tratar de obtener la mayor cantidad de información posible, lo más creíble posible, con el mínimo sesgo posible. Es muy complicado y evidentemente cada persona es un mundo. Totalmente. Entonces hay unas pautas que son las que nosotros decimos, pero no le enseñamos a alguien, bueno, cuando te diga esto a esta persona, esto es lo que le tienes que preguntar. No, porque son cosas diferentes. Diremos, bueno, hay que entablar una relación de determinadas características. Cuando una persona es muy agresiva, se da una serie de pautas de la estructura que tiene la entrevista perceptiva. Y es completamente novedosa, eso sí, todavía no ha salido ninguna, nosotros la hemos desarrollado. La entrevista anterior a esta que se utilizaba se llamaba entrevista cognitiva. Esa aprendí yo en Estados Unidos una vez que fui allí, y esa lo que hacía era obtener información, pero de gente que te quería contar, de testigos. Nosotros es gente que te quiere contar y gente que no te quiere contar o gente que te quiera ocultar. Y además nosotros hemos metido el apartado corporal, que antes no había. Y hemos creado este libro. Muy interesante, ¿eh? Ahí estamos viendo entrevista perceptiva, el arte de preguntar, y además también, bueno, estuviste, ¿no?, en Andalucía. Sí. Concretamente antropólogos, sí, que también estaban interesados, y que a mí es un cartel que está por ahí yo en el cartel que te llamó mucho la atención. Sí, me produce una reacción, porque es el esqueleto, el rojo, ¿no? Sí. A mí no me llama tanto la atención, porque los conozco, llevo unos cuantos años trabajando con ellos, dando en el máster, es un máster de antropología que tienen. Mírale. Sí. Echeverría también suele ir a Echeverría y nosotros solemos ir a este máster. Entonces suelen poner fotos muy llamativas. Sí. Ahora tienen esta, otra vez tenían como una novia que estaba bailando con esqueletos, son huesos, son forenses. Y entonces, me ha encantado, son huesos. Son forenses. Son forenses. Y entonces, y a ellos les gusta mucho, y bueno, como uno de los que dirige este máster fue uno de mis tutores del doctorado, le gustaba mucho la tesis que yo hice, le gustaba mucho el tema en el que yo estaba metido, pues siempre me han invitado para que les dé unas clases en ese máster. Este año lo cerramos. Y a los antropólogos, la verdad que suelen estar muy contentos, les gusta mucho, siempre tenemos unas valoraciones muy buenas. Por eso otra forma de ver. También son gente especial, también ellos detectan la mentira con los huesos, es bonito. Bueno, claro, eso es evidente. Claro. Los cadáveres que hablan. Eso es, ellos lo detectan mucho, y una de las primeras charlas que dimos fue ahí en Jerez, y fue con Miguel Botella, y él hablaba de cómo tú podías detectar que te estaban engañando con los huesos para que no te engañaran, y yo di la parte de los vivos. Él le dio la de los muertos y la de los vivos. Vaya reunión, ¿no? Sí. Por ahí hay algunas fotografías, y además también creo que había alumnos muy observadores que se fijaron en unos gemelos tuyos que he visto en el blog, es verdad, que es la silueta de Sherlock Holmes, ¿no? Sí, la silueta de Sherlock Holmes, y es verdad, y fue un chico que le gustaba mucho. Hoy no los tengo, pero era un chico es muy majo, y es verdad, y me dijo, cuando me estaba marchando ya, me dijo, oye, muy bonito tu detalle de los gemelos. Dije, mira, por lo menos ha estado aprendiendo durante las 5 horitas, que hemos estado dando, a prestar atención. Pero es curioso, porque hay gente que es muy observadora, y hay gente que es más de escuchar, ¿no? De fijarse en el discurso, y por ejemplo, igual ni se acuerda cómo vas vestido. Sí, puede ser. Nosotros lo que tratamos de hacer es que sea conjunto, y el recorrido que hacemos cuando hacemos entrevista perceptiva, cuando hacemos análisis corporal, es el primero de ellos sería tener información, luego es observar, con ojos y oídos, suelo decir yo, que me gusta mucho. Después, cómo obtener información, es decir, a hablar con la persona o preguntar sin prejuzgar, lo llamamos escucha activa. Después analizamos todo eso para ver cómo se suele comportar la persona, y después ya entramos en lo que sería detectar e indagar. Detectar, que es lo que vemos, la comunicación verbal, no verbal, corporal, la facial, etcétera. Los microgestos. Y cómo eso lo podemos interpretar con toda la comunicación que estamos haciendo. Y luego entrevistar.
¿vale? El otro núcleo fuerte, ¿no? de la entrevista, cómo entrevistar, cómo ponernos, cómo diseñar el sitio donde vamos a estar, cuántas personas se van a estar. Importa también qué el sitio, sí, ¿no? por supuesto, Mucho. qué relación, que no haya muchas cosas que despisten a la persona, si no quiero que se despiste, o que sean de su agrado para poder tener un punto de anclaje cuando voy a hablar con esa persona, que haga calor o que haga más frío, todo, que haya una mesa delante o no, que algunas veces es una barrera, muchas veces es una barrera, otras veces si la pones en un lado te sirve para apoyarte, te sirve para acentuar. Está todo muy controlado, ¿eh? Si es a la derecha o a la izquierda, bueno, todo tiene mucho sentido y esos pequeños detalles que vamos acumulando son los que ayudan a que cuando tú estás hablando con una persona, igual no te conoce nada y en 10 minutos te ha contado toda su vida. Porque es curioso, muchas veces dice, ¿cómo consigues que te cuenten esas cosas? Yo no lo sé muy bien, muchas veces tampoco, pero sé que son muchos pequeños detallitos que hace que la persona confíe en ti. Se abra. Sí, confíe, muchas veces confíe. O que crees una relación, que esta relación me apetece seguir contando. A las personas nos gusta contar cosas, siempre nos gusta contar cosas. A todos. Incluso a los que matan a la gente les gusta contar cosas. Ay, esto de matar, bueno, pero para ti a veces es el pan de cada día, sí, ¿no? Sí. Oye, hablábamos el otro día de que concretamente una forense, una Eugenia Badiola, era una noticia, ¿no? Había hablado una tesis sobre el perfil en Vizcaya de los de los criminales jóvenes, 33 años, que generalmente viven con los padres y o sea, no solos, Sí. Y la verdad es que jóvenes. Sí, suele ser. Bueno, no creo que haya mucha más diferencia en todo lo demás. Se ha hecho aquí, no sé si era en Vizcaya o en Vizcaya. Pero el perfil suele ser. Jóvenes son los que más. Jóvenes. Dentro de ese rango, entre los 30, 30 y pico y los 40 años, suelen ser las personas que más matan por fortaleza, porque ya tienen una madurez, etcétera. Suelen ser los que más ocurren. Sí, ahí no me acuerdo cuántos muertos decía que había habido, cuántos asesinatos. Ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Pero me acuerdo que estuvimos comentando ello y yo te decía, bueno, no son tantos, porque son, son un montón de años, en 21 años, 22 años, no me acuerdo cuántos eran, pero te comenté. Me dijiste algo, lo puedo decir, que me dije, que en Vizcaya no hay muchos crímenes. No, porque son 6 o 7 al año. Y estamos hablando que en España hay 1.100 al año. Son pocos. No vamos a animarnos. No vamos a animarnos, pero no es una cifra alta, con lo cual bien. Contando que crímenes que nunca se han esclarecido. Y estamos hablando de unos 1.100, este dato sigo en el 2017, 1.100 y pico. Unos 500 y algo creo que eran por homicidios imprudentes y el resto, pues otros 500, otros 600, homicidios o asesinatos. Aposta. Estamos hablando de 600 frente a 6 o 7 en Vizcaya. Se mata poco. No se mata poco. Gracias a Dios matan pocas personas. No vale como titular. No, matan pocas personas. Lo que pasa es que una o dos pues es una persona que han matado. ¿Vale? Pero es cierto, en el momento que hay una sociedad en el que estamos más de dos, creamos una sociedad, en las sociedades siempre hay gente violenta, ¿no? Siempre hay gente violenta, que actúa de forma violenta, por desgracia, pues es por el ser humano. Entonces, en todas las sociedades hay asesinatos, hay homicidios, hay gente que engaña, hay gente en todas. La cifra que me diste, te dije, bueno, pues gracias a Dios estamos hablando de 6 o 7, no estamos hablando de 25. Sí. O no estamos hablando como en México, que son 6.000. Claro, hay que entenderlo en su contexto, porque evidentemente cuando se mata a una persona, es una tragedia. Es una tragedia y más para la gente que conoce, que quieren y su familia y demás. Pero bueno, es parte del trabajo de Juan Ángel Anta. Y aquí se solucionan todos, prácticamente, con lo cual... El mundo del crimen, ¿no? Porque Detecta es una empresa que ofrece servicios criminológicos, psicológicos, especializada en análisis verbocorporal y en la detección del engaño. Y esta noche, bueno, pues yo quería mostrar este tercer libro, manual, que es una herramienta importante de cara a esa entrevista, una entrevista perceptiva, el arte de preguntar, lo último de lo último, que se puede aplicar en ámbito, como hemos dicho, bueno, pues social, policial, judicial y también educativo, sobre todo, bueno, pues en personas jóvenes, ¿no? Con cierto grado de violencia y, bueno, trabajar en ese campo de las expresiones, de si hay empatía o no hay empatía y cómo a veces una mala respuesta puede ser por no entender una expresión determinada. Otras veces es porque hay mucha intención de hacer algo. Otras veces también, desde luego. Entonces, para eso ya estamos los más profesionales, para tratar de evitarlo. Bueno, como siempre es un gusto, Juan Ángel Anta. Igualmente. Se puede conseguir en las librerías y también, ¿no? Hay que decirlo. No, donde quieras, porque es de Tiraldo Blanch, o sea que en cualquiera, pero da igual, en cualquier. Y en las librerías, en cualquier ese librería manual para bueno, comunicarnos correctamente
estoy viendo desprecio, incongruencia, las emociones, ¿no? Sí. Todo. Cómo correlacionan con el engaño o con la veracidad y luego, bueno, eso es un poquito lo que estás viendo ahí, son los más o menos esquemas esquemas de a la hora de preguntar o de hacer la entrevista, cómo se deberían de desarrollar. Y algunas veces hago comparaciones pues con el fútbol o lo que sea, porque muchas veces es más gráfico. Lo voy a leer. Me lo voy a leer porque de momento, bueno, pues ¿Y me tengo das tu opinión, nociones. por supuesto? Sí, por supuesto que sí. Es un gusto, de verdad. Bueno, Juan Ángel yo Antas, también. y nos seguiremos Gracias. viendo dentro de este mundo de la comunicación y también de la criminología. Nos quedamos con imágenes. Hay un vídeo de presentación que me interesa de Detecta y de lo que es ese lenguaje verbo corporal y de las emociones. Y enseguida estamos, bueno, pues tengo por aquí una guía estupenda, que es la primera guía turística de Bilbao, Vizcaya, en japonés. La directora es Hana Haresi y también el editor, bueno, Mariano Remiro, que tiene, por supuesto, en su haber esa revista maravillosa de Bilbao, de Bilbao, y también está parte del equipo, como es Mikel Aguirre y Gonchal Azcoitia. Vamos a hablar de esta guía que supone muchísimo de cara a la inversión, al turismo y a un turismo pues de altura, como es el japonés. Hola, soy Juan Ángel Anta, de Grupo Detecta. Nos dedicamos al análisis verbo-corporal y a la detección del engaño. Los ámbitos con los que trabajamos son judicatura, jueces, fiscales y abogados, cuerpos y fuerzas policiales, en el ámbito empresarial y bienestar y educación. A todos ellos les impartimos formación, les ofrecemos asesoramiento y colaboramos con ellos en determinados casos. Para ayudar a los profesionales de estos ámbitos, les creamos un plan a medida. Hola, soy Juan Ángel Anta, de Grupo Detecta. Nos dedicamos al análisis verbo-corporal y a la detección del engaño.
Los ámbitos con los que trabajamos son judicatura, jueces, fiscales y abogados, cuerpos y fuerzas policiales, en el ámbito empresarial y bienestar y educación. A todos ellos les impartimos formación, les ofrecemos asesoramiento y colaboramos con ellos en determinados casos. Para ayudar a los profesionales de estos ámbitos, les creamos un plan a medida.